Estamos en la lección número 4 y en esta lección vamos a analizar lo que son los arrays, las estructuras de control y los procedimientos. Esta lección es de suma importancia, pues los conceptos que vamos a ver a continuación son de gran utilidad cuando vayamos a programar. Todo buen programador tiene que conocer y dominar estos elementos al 100%. En esta lección vamos a introducir lo que es el concepto de array como una estructura de datos. Veremos las estructuras de control que tiene el lenguaje Visual Basic, las cuales nos van a permitir modificar el flujo de la ejecución de un programa, y también veremos el concepto de procedimientos como mecanismos o formas de poder dividir un proyecto de programación en trozos o en unidades más pequeñas de código y que éstas sean más fáciles de manejar. Entremos pues en materia y vamos a iniciar con el tema de arrays. ¿Qué es un array? Bueno, vamos a definir a un array como una colección indexada de elementos de un mismo tipo. Es decir, es un conjunto de elementos que no tienen que ser exactamente los mismos valores, sí, pero sí deben de tener el mismo tipo de valores. Es decir, pueden ser diferentes números, pero todos tienen que ser números, o diferentes letras, pero todos van a ser letras. Y esta colección o este grupo o este conjunto está indexado, es decir, tienen un índice el cual nos permite darle un orden. Algunos libros o algunos autores manejan los array como matrices, y un array y una matriz es exactamente lo mismo. Es una colección indexada de elementos de un mismo tipo. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entender un poco mejor lo que son los array. Podemos ver en este código que hemos declarado diferentes variables, son 7 en total. Empezamos con la variable A0, que es de tipo short, y le estamos asignando el valor 0. A1 le asignamos el valor 1, y así sucesivamente hasta llegar a la A5, asignándole el valor 5. Por último, definimos una variable de tipo short, a la cual denominamos total. En la siguiente línea vamos a hacer la operación de suma de estos 6 elementos y lo vamos a almacenar en la variable total. Mostramos la información de esta variable en pantalla y hacemos una pausa. Este código, si nosotros lo corremos dentro de nuestro lenguaje de programación, dentro del IDE de Visual, va a correr adecuadamente sin ningún problema. Pero nosotros podríamos pasar este código que tenemos en pantalla, podríamos convertirlo utilizando arrays. Vamos a analizar este código en el cual estamos utilizando arrays o matrices. Lo primero que vamos a hacer es definir el array. El array se define muy similar a cómo se declara una variable. La única diferencia es que después de indicar el nombre del array, tenemos que poner entre paréntesis cuántos elementos puede almacenar. En este caso le estoy poniendo 5, eso significa que en su totalidad podrá almacenar 6 elementos. ¿Por qué decimos 6 elementos? Porque todos los índices de un array o de una matriz empiezan con 0, no empiezan con 1. Es decir, voy a tener a A0, A1, A2, A3, A4, A5. En total 6 valores son los que va a poder almacenar esta matriz. Si yo modifico el 5 y le pongo un 4, significará que voy a poder almacenar 5 valores, desde el 0 hasta el 4. Bien, después de haber definido este array para 6 valores, vamos a asignarle el valor a cada uno de ellos. Recordemos que los arrays son conjuntos o colecciones indexados, es decir, traen un índice que va de 0 en adelante. Así que para hacer referencia a este índice, lo único que voy a hacer es poner el nombre del array y entre paréntesis el índice en donde se va a almacenar esa información. Es decir, los arrays son muy similares a las variables. La única diferencia es que en el caso del código que tengo al lado izquierdo, estoy definiendo variables y una variable solamente puede tener un valor. No puedo asignarle 2, 3 valores a la misma variable. Si hago esto, el último valor que le asigne a la variable es el que va a quedar, eliminando los anteriores. Solamente puede tener un solo valor a la vez cada variable. A diferencia de esto, en el caso de los array pueden contener muchos valores, todo depende de la cantidad de índices que yo indique que debe de tener el array. Ese array tiene 6 valores, por eso yo puedo almacenar, dependiendo el índice de ese array, la cantidad de valores necesaria. Declaramos después la variable total de tipo short, exactamente igual al código anterior, y en el caso de la suma, pues es muy similar. La única diferencia es que solamente estoy utilizando un solo elemento, que es A,
y entre paréntesis indicando el índice del 0 al 5. Hacemos la sumatoria, lo almacenamos en total y entonces presentamos en pantalla el resultado y hacemos una pausa. Si comparamos estos dos códigos, pues aparentemente es lo mismo, estamos utilizando la misma cantidad de líneas de código, pero aunque quizás este ejemplo no optimiza el código, pero sí nos muestra de una forma fácil de entender qué son los array, cómo podemos manejar las matrices. Así que hay que recordar entonces que la forma de declarar un array es muy parecida a cualquier otro tipo de variables, con la diferencia de que tenemos que agregar después del nombre de este array entre paréntesis la cantidad de elementos que va a almacenar. Recordando también de que esos elementos van a estar indexados a partir del número 0 y no a partir del número 1 como quizás estuviéramos nosotros acostumbrados a hacerlo. Vamos a hacer este código, lo vamos a hacer dentro del IDE de Visual y lo vamos a ejecutar para que podamos entender un poco mejor lo que estamos haciendo. Ya tengo aquí mi proyecto, así que lo único que me resta es empezar a codificar la información. Vamos a declarar la variable de tipo integer y vamos a ir definiendo cada uno de estos valores. Para hacerlo más rápido voy a copiar y pegar y voy a modificar sencillamente los valores que se me solicitan. Estamos asignando el valor a cada uno de los índices del array. Voy a definir aquí la variable total de una vez, de tipo short. Y entonces pedimos que el total sea igual a lo que tiene A en su índice 0 más lo que tiene A en su índice 1 más lo que tiene A en su índice 2 más lo que tiene A en su índice 3 más lo que tiene A en su índice 4 más lo que tiene A en su índice 5. Hacemos un console y vamos a escribir la variable total y hacemos un console de pausa. Puede ser read o puede ser readline. Ejecutamos la aplicación y allí está el resultado. 15 en total. 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5, dándome un total de 15 unidades. Otra forma de cómo yo puedo declarar una matriz o un array es de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo declarar una matriz o un array que se llame números, indicando solamente los paréntesis, sin indicarle cuántos elementos puede almacenar, pero al momento de declarar esa matriz o ese array puedo determinar entre corchetes cuáles van a ser los valores que va a tener esa matriz o ese array. Esta es otra forma de cómo puedo declarar un array, sencillamente poniendo el nombre de ese array, entre paréntesis no vamos a poner un valor, sencillamente abrir y cerrar paréntesis, declarar el tipo de datos que va a almacenar el array y posteriormente voy a igualar dándole valor entre corchetes y agregando cada uno de los valores que debe de tener este array. Si yo continúo haciendo esto, estoy indicando que en total la matriz o el array números va a tener un total de 10 espacios, desde números 0 hasta números 9, haciendo un total de 10 elementos en donde yo puedo almacenar cierta información. Esto es muy útil cuando queremos almacenar diversos valores que tienen relación entre sí en una sola variable, haciendo que esta variable se convierta en un array o en una matriz, y entonces acceder a cada uno de sus índices sencillamente indicando el número del índice, tal y como lo estamos haciendo aquí. Aquí indicamos el array y entre paréntesis el número del índice, que puede ser el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y al hacer esto estamos asignándole valores y posteriormente estamos
mostrando esos valores y haciendo una operación matemática de suma. Realmente el uso de arrays es muy útil, no es complicado el concepto como tal. Posteriormente veremos lo que son matrices o array multidimensionales, que son conceptos un poquito más profundos, pero que la introducción a lo que son los arrays simples, como los que estamos viendo ahorita, nos va a ayudar en gran medida para los ejercicios que vamos a hacer a continuación.